Desde esta hora, a las 12 del mediodía del 25 de febrero del 2026, ya es público, al alcance de todos, la documentación relativa al 23 de febrero, el día del intento de golpe de Estado en nuestro país. Han pasado 45 años de un hecho histórico para nuestro país y ahora, de nuevo, como ya nos tiene acostumbrados este gobierno, usa la historia como cortina de humo. Bien es cierto que el año pasado usaron el aniversario de la muerte de Franco para hablar de él día sí, día también. Pero la actualidad pasa por las 153 unidades documentales que verán la luz. Desde el gobierno aseguran que es toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento, pero todo hace indicar que se guardan unas bajo la manga o, mejor aún, se guardan lo que ellos no quieren que vea la luz. Un hecho, el de hacer público ahora estos documentos, que responde al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz. Hasta ahí un hecho que todos debemos aplaudir, pero que no solo nos debemos quedar ahí. Ahora sí apuestan por la transparencia con hechos de hace casi medio siglo, pero sin embargo su actualidad, el presente, tiene más sombras que claros. Pedro Sánchez y por ende la Moncloa se niegan a informar sobre los viajes en Falcon o los costes de los mismos. Se pide, se aplaude y se exige transparencia cuando no tenemos constancia ni información de casos de Pegasus, de los negocios o intereses que este gobierno tiene con Marruecos. ¿Y qué decir del apagón? En apenas unos días se cumplen 10 meses de un hecho insólito que dejó al país a oscuras durante horas, que se llevó por delante vidas y todavía hoy en día no hay una explicación que nos cuente qué pasó. Pero si venimos aún más al presente, la opacidad del caso de Adamuz es más que evidente. Y las últimas informaciones que apuntan a que Adif habría sustraído material sensible para la investigación no hace más que enturbiar la tragedia. Un Pedro Sánchez que aboga por la transparencia cuando él es el primero en ignorarla. Y no es opinión, el ejecutivo de Sánchez durante el pasado año batió un nuevo récord. Tuvo 1.626 reclamaciones por falta de transparencia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una cifra que se ha incrementado un 215% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Sí a la transparencia de los documentos del 23F, pero también a toda la información que atañe al presente. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en las que les vamos a intentar resumir, contar toda la actualidad de la política nacional, también internacional. Pondremos el foco en un día tan importante como hoy, ya saben, lo veníamos anunciando durante esta semana, esa desclasificación de todos los archivos, de toda la documentación que tiene que ver con el 23F, pero también pondremos el foco en todos aquellos asuntos que Pedro Sánchez no está por la labor de sacar a la luz, por esa transparencia que aboga para unas cosas sí, pero no para otras. Muy pendientes de todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, ya saben, hoy sesión de control, esta vez sí, el presidente Pedro Sánchez está allí y se está enfrentando a las preguntas de la oposición. También hablaremos de Donald Trump y de ese discurso que ayer pronunció, el más largo de la historia, en el que tuvo palabras prácticamente para todos, y hablaremos, por ejemplo, de otra cita que tiene el ministro Marlaska hoy por la tarde en el Congreso de los Diputados, que tiene que ver con esas balizas V16. Sobre todo hoy iremos hablando, iremos desarrollándolo a lo largo del programa de hoy, pero antes, como siempre, toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, y vuelve a estar con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy feliz. Yo creo que hay cosas en este país con tan malas noticias y aparentemente tan conflictivo y pues hay noticias buenas. Por ejemplo, que el Senado se ha ido al Constitucional y le ha dicho ya que no se puede estar 3 años sin presupuestos, que eso es imposible, que eso es inconstitucional o anticonstitucional, y el Constitucional ha dicho que asume el asunto. Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? De algo que parecería evidente, ¿no? Y es más, debería haber algún mecanismo, supongo que para el futuro alguien lo va a plantear, en el que sea imposible que un gobierno no haga un presupuesto y tire para adelante con el del año anterior, y mucho menos con el del año anterior del anterior. Bueno, pues eso es una buena noticia. Otra buena noticia, que la jueza de la Dana se ha quitado completamente la careta, ha decidido que como está su marido por en medio y hay algún lío más, pues resulta que dice, mejor que me quite de aquí. ¿Y qué hace para quitarse el asunto? Pues dice que hay que imputar a Amazon por homicidio imprudente, de modo que ella pierde, obviamente, el caso se va al órgano superior, ¿no? ¿Y qué pasa? Es decir, si hay que imputar a Amazon por homicidio imprudente, imagináis lo que se abre el universo entero, porque el tercer día en Paiporta no había nadie, ¿recordáis?
Nadie. Si hay que imputar a Amazon por homicidio imprudente, imaginaos a Margarita Robles, a Marlaska, a Sánchez, al de la Confederación Hidrográfica del Júcar, etcétera, etcétera. Es que el tercer día, en Paiporta, paradigma de las consecuencias más graves de las inundaciones y de la riada, no había nadie. Así que es una buena noticia que pretendan imputar a Amazon, porque no existe prácticamente, de forma seria, no hay ninguna razón para imputarle por homicidio imprudente, puesto que no tenía la responsabilidad ni de lo que no se hizo antes para evitar eso, ni de lo que no se hizo después para evitar la muerte de personas y para salvar a la gente que estaba allí. Bueno, pues se nos abre una vía interesante y positiva. Si quieren ustedes fumar, tienen que hacer una película de Netflix o de HBO o de Amazon, porque es como aquel, ¿no?, que dice, y tú cuando haces el amor con tu mujer entre una vez y otra fumas, dice, sí, hombre, y dice, ¿cuánto fumas? Dice, pues 1 millón de cigarrillos, más o menos. Dice, pues ese 1 millón de cigarrillos es más o menos lo que se fuman en una serie de Netflix los protagonistas. Da igual la era, es decir, si es una serie del siglo II, entre dinosaurios, sale un tío con un cigarrillo en la boca. O sea, lo de los Amazon Prime, HBO, Netflix, etcétera, con el tabaco y con el alcohol. Asomaros simplemente, por curiosidad, a la telenovela que pone Televisión Española por las tardes, la vespertina, de primera hora, todos los días, y contad cuántas veces incitan a tomar una copa y a servirse una copa. De alcohol, claro. Por la tarde, horario infantil, Televisión Española, lobby gay, no hacen más que incitar a que la gente beba alcohol. Y aquí se nos ocurre, en fin, bueno, si nos ocurriera sacar un cigarrillo sin encender, te cierran la televisión. O sea, es que date por muerto. Bueno, pues quería hacer estas. Luego hay muchas. La verdad es que la cosa está muy animada y hay más temas divertidos e interesantes que no veréis en ningún otro canal, porque no lo saben. Quizás no saben. Bueno, al ver esto ya lo sabrán. Has dejado muchos temas sobre la mesa. Sí. Vamos a intentar poco a poco irlos abordando, pero voy a seguir presentando. Jesús María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vivo, ¿no? A ver, yo, imbuido por el optimismo preventivamente de Julio, he vuelto a conectar esta mañana con el Congreso de los Diputados para ver la primera parte de la sesión de control. Y me he encontrado que, insólitamente y optimísticamente, Sánchez ha dicho una verdad. Ha acabado diciendo, España va como nunca. Y es verdad que va como nunca. Nunca había ido tan mal. Creo que el sentido suyo era de 180 grados opuestos al mío. Pero, en fin, por si las moscas. Si fueras socialista dirías 360 grados. Sí, para volver al mismo sitio. Claro, supongo que el sentido que lo decía él será porque no ha visto ninguna portada esta mañana. Porque hoy las portadas ya son, o sea, no hay ninguna que se pueda salvar. Que si pisos para prostitutas, que si robo de material en la Renfe o de pruebas, que si, en fin, es bastante alucinante, ¿no? Pero además, de por si fuera poco, él lo dice hablando de datos macroeconómicos y concretamente creo que ha citado el paro. Yo simplemente, una cosa que salía ayer, si lo encuentro porque ahora se me ha borrado, pero ayer mismo ya, sin ir más lejos, Sánchez oculta la deuda pública de España superando los 2,23 millones y el 133% del PIB. Por poner un ejemplo, aquí está Ignacio, que nos podía hablar de que estamos en un paro de cerca de 4 millones, no de los menos de 2 millones que dice el gobierno. Es decir, los datos macroeconómicos son mentira todos y la realidad microeconómica, pues preguntarle a cualquiera, o sea, es cuestión de cualquier señor barra señora que compre o compra, pues os lo dirá. Lo que sí me choca, y eso creo que no es bueno, es que eso no se le está echando en cara que no se lo está echando en cara Feijóo. Yo creo que porque se plantea que hay temas más inmediatos, pero me parece que dado que la respuesta de Sánchez siempre es la misma, que es y tú más y nosotros hemos creado un país de flores y violas, que diríamos en catalán, o sea, un paisazo, pues que iría bien que el otro se preparara algún día para dejarle con el traserito al aire, con 4 datos macroeconómicos, tampoco hace falta muchos más, y con decir simplemente que el INE se los inventa, como se ha podido demostrar.
También con nosotros Ignacio Oces, muy buenos días. Buenos días. Ignacio Vasco, bienvenido, buenos días. Natalia. Y Arturo Moreno, muy buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Vamos a empezar con unas imágenes lamentables, terroríficas y bueno, que llaman la atención y son denunciables, como son esos incendios que durante estas últimas 24 horas están produciendo tanto en Cantabria como Asturias, que ya registran al menos 60 incendios forestales simultáneos provocados en estas últimas horas. Los delincuentes del Mechero han provocado en este último día hasta un total de 60 incendios forestales, así lo aseguran las autoridades. Se estima que ya hay al menos 90 kilómetros cuadrados quemados por esos pequeños focos que han puesto en riesgo a varias poblaciones. Estos incendios que siguen activos en Cantabria a estas horas han obligado a activar la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales. Como decimos, unos incendios denunciables, ya que están provocados por esa banda del Mechero y al menos hay 60 focos. Eso sí, muchos de ellos ya controlados, pero que están poniendo en serio riesgo a varias poblaciones. Y de esas imágenes nos vamos directamente hasta el Congreso de los Diputados, porque desde las 9 de la mañana se está celebrando una nueva sesión de control en el Congreso. Esta vez sí, y no como ocurrió la pasada semana, Pedro Sánchez ha acudido y está respondiendo a las preguntas que la oposición le estará haciendo. La desclasificación de los documentos del 23F ha copado gran parte del debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, mientras que el presidente ha tirado de comedia y de ironía para responder al presidente de los populares. Alberto Núñez Feijóo ha hecho una clara advertencia al presidente y le ha dicho que lo próximo que se va a desclasificar será toda la información relativa a la corrupción suya y la de su gobierno. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, desclasifique las causas del apagón y, puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. Qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace 2 semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país. En resumen, usted va a seguir igual, presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control. Y duro también y tenso ha sido el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, que le ha preguntado directamente al presidente del Gobierno qué opina sobre la política catalana. Vostès, els socialistes, enganyen en tot. I fixi's si ocupacions no, que nosaltres vam presentar una llei per acabar amb les ocupacions que vostè fa 2 anys que té bloquejada. Yo creo que este gobierno cumple con Cataluña, cumple con los grupos parlamentarios y si no, mire el CEO, la última encuesta de Cataluña, y verá efectivamente cómo se percibe la acción del gobierno de España en Cataluña. Con todos los defectos, con todos los errores que hayamos cometido, señoría, hay un gobierno que cumple y que, por cierto, plantea soluciones a los problemas diarios de los catalanes y catalanas. Y mañana en el Congreso de los Diputados se votará ese decreto por el escudo social y de nuevo todo hace indicar que va a fracasar, ya que Junts, Míriam Nogueras ha anunciado que votará en contra de ello porque es una forma de favorecer a la ocupación. La escuchamos. Ens preguntem, el seu escut social és un titular perquè si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia que fes una cosa, separar-lo de las ocupacions. ¿Quién? Y vamos con una última hora que acabamos de conocer y es que Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, ha anunciado que no se va a presentar como candidata. Lo ha hecho a través de esa carta que están viendo en sus pantallas y asegura que en los últimos años en el gobierno hemos conseguido cosas que cuando empecé mi actividad como ministra parecían imposibles. Hemos alcanzado una tasa de paro por debajo del 10%, con récord de personas ocupadas y con enormes tasas de contratación indefinida. El mercado de trabajo ha cambiado en nuestro país y es gracias a lo que hemos conseguido desde el gobierno
Y desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social hemos subido el salario mínimo, hemos protegido al tejido productivo con los ERTES y la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores ha impulsado la economía. A través de esta carta, como decimos, esa última hora, y en palabras de la propia Yolanda Díaz, ha anunciado que no se presentará como candidata para las próximas elecciones generales. Hay un pequeño ahí detalle que es que no la van a presentar como candidata. Debería decir, no me van a presentar como candidata. Algo así. Se va en el último segundo antes de que la echen. Exactamente. También podría añadir que gracias a esos éxitos no han sacado, creo, ni un puñetero diputado en las últimas elecciones, ¿no? Sí, claro. Dicen por ahí que se va de manager de Julio Iglesias. Vamos. No, es que además termina la carta diciendo una sarta de mentiras como siempre. Es que hay un dato que es bastante demoledor con todo este tema del paro, que desmonta toda la parafernalia alrededor de las cifras del paro en este país, y son las cifras de prestaciones. Es decir, cuando tú comparas las cifras de las prestaciones, que en este país tradicionalmente y en el esquema a lo largo de los años han estado en el entorno del 60-65% de cobertura. Es decir, sobre el total del paro, el 60-65% de las personas cobraban paro. A día de hoy, en Baleares, en el mes de enero, lo han cobrado el 300%, en Almería el 150%. Entonces, ¿qué está pasando? Curioso, pues lo que está pasando, es que las cifras de paro son mentira, porque o sea, las cifras de prestaciones dicen que hay 100 parados son en tal sitio y lo cobran 150. Claro, ¿por qué? Porque los fijos discontinuos no los cuentan, los que están con un número de horas reducido en los contratos laborales no los cuentan. Es decir, hay una serie, y FEDE ha hecho esto, lo han hecho el Centro de Estudios de Uso, José María Fernández Santillana. O sea, hay mucha información en el mercado que nos dice que eso es mentira. Y es que solo con esa cifra se desmontan todos los datos de paro. Es decir, el dato del paro no es real. ¿Por qué? ¿Por patatas? Me da igual. No es verdad. O sea, no hay una explicación lógica a que si estamos con esa tasa de cobertura en las prestaciones lleguemos hasta un 300%. No, es verdad. Mándaselo a Feijóo a ver si se entera, porque iría bien que lo dijera alguien con la autoridad de Feijóo. Sí. Porque yo creo que el pobre chico este de José María Figaredo lo debe haber dicho 20 veces. Muchísima más autoridad. Sí, pero no le hacen puñetero caso porque no es Feijóo. Bueno, yo creo que tiemblan cada vez que José María Figaredo hace preguntas en el Congreso de los Diputados. Tiemblan en el Congreso. De hecho, hoy mismo ha vuelto a formular su pregunta, está totalmente desnortado a todo el mundo del Partido Socialista, a todos y cada uno de ellos. A ver, vamos a ver, este gobierno es el gobierno más antisocial de toda la democracia. Vamos a ver, pero si los jóvenes no pueden emprender su proyecto vital, básicamente porque no pueden acceder a una vivienda. Primera cuestión, como para calificarlo ya de sumamente antisocial. La cesta la compra. Vamos a ver, si los precios de los alimentos más básicos han incrementado en los últimos 8 años en más de un 70%, por ejemplo, el precio de los huevos un 92%, frutas, verduras, hortalizas, ahí están los datos oficiales. Por otro lado, han llenado nuestras plazas, los barrios, las calles de inseguridad. Hay barrios enteros donde las mujeres tienen miedo a salir. Eso es la realidad de España. Por tanto, hombre, tendrían que haber dimitido hace mucho tiempo. Aquí la gran cuestión es ¿cuánto tiempo le queda a este gobierno? ¿Cuánto tiempo va a seguir resistiendo? ¿Cuánto tiempo Junts va a seguir sosteniendo a este gobierno? Porque hoy ha pronunciado unas frases un poco duras, quizás. No, es que los socialistas siempre mienten. Ay, ¿te enteras ahora? Pero si eres tú la que lo estás sosteniendo. Es que se puede plantear una moción de censura ya, desbancar a este gobierno y convocar elecciones para que los españoles voten. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas no quieren. Es decir, viven en esa realidad de la mentira, de la tergiversación y de la politicucha, que es pronunciar de vez en cuando palabras duras en el Congreso de los Diputados en la sesión de control, pero luego negociar una y otra vez. De hecho, a mí me gustaría poner un apunte a una cuestión para mí fundamental que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. El Partido Separatista Vasco traía una proposición de ley para eliminar, para suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad a la reforma de los estatutos de autonomía. El recurso no. Y una segunda cuestión. Que no se puedan ejecutar las resoluciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en un proceso separatista. Y esto, el Partido Socialista, Junts, el PNV, evidentemente, votaron que sí. Es decir, la toma en consideración para cuando quiera avanzar un proceso separatista, ya está hecho. Todavía no es ley, no se ha modificado la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero lo que quieren es un referéndum que se aplique y que luego ya se dilucide en su caso si es legal o no. Esto fue gordísimo lo que ayer se aprobó en su toma en su consideración en el Congreso de los Diputados. Es decir, que la izquierda y el separatismo están confabulados, siguen en plena comunión para el proceso de disolución social
por ejemplo, con la regulación de inmigrantes, ¿no? Y por otro lado, el proceso de disolución nacional que sigue su camino. Y esto hay que denunciarlo todos los días. ¿Y eso que va a ser una ley pronto? Bueno, es modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que no quepa el recurso previo de inconstitucionalidad a los estatutos de autonomía que atenten, por ejemplo, contra la unidad nacional, o dos, que el Tribunal Constitucional no tenga todos los mecanismos para ejecutar sus propias resoluciones, como por ejemplo la suspensión de funciones a las autoridades públicas que incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Pero es un brindis al sol, ¿no? Una ley orgánica con la estructura ahora mismo que hay dentro del Parlamento es absolutamente imposible de modificar. Hombre, sí, no, por favor, perdona. O sea, precisamente se toma en consideración por la unión del Partido Socialista con todos los separatistas y la demás patulea. Si votaron que sí, es que va... No, se toma en consideración. Tuvieron más de 176 votos. Ahora la cuestión es... Por el camino normal, para que eso acabe en ley, pero... De todas formas, eso acaba en ley seguro, vamos. En cualquier caso, volviendo a la cuestión, yo creo que es una buena noticia que Yolanda Díaz que deje la política, nunca debió estar en ella, que la vicepresidenta segunda del gobierno, que ha sido un desastre en toda su peripecia política. Lo último que ha hecho ha sido apoyar una denuncia falsa y un juicio paralelo, es decir, cebarse en una persona que no se puede defender, como ha sido Julio Iglesias, ¿no? que me parece que tampoco que la honra, desde luego, un comportamiento como el que ha tenido, además incapaz de reconocer su error y simplemente perseverar en sus viejos clichés con las tonterías de siempre, diciendo que ella siempre estará al lado de las mujeres violadas y no sé qué, y agredidas sexualmente y no sé qué, no sé cuántos. Es decir, me parece que es una persona que carece de rigor en todo lo que ha hecho, y que además no ha ejercido ningún tipo de liderazgo. Y como decía bien hace un momento Julio, no Iglesias, sino Julio Ariza, pues es una persona que desde luego pues que debe estar al margen del mundo político, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estamos ante eso que llama Levitsky, ¿no? Y Boas, en el libro que escribieron, de un autoritarismo competitivo, ¿no? Es decir, estos señores, realmente el paso de Sánchez y de Yolanda por el gobierno, lo único que ha hecho ha sido pues una demolición integral de las bases del sistema político democrático, ¿no? Que el principio de legalidad, la expresión de poderes, los consensos institucionales, el valor de la palabra dada, el contrato moral que los políticos hacen con los ciudadanos a través de los compromisos políticos que adquieren, que luego son todos mentiras, ¿no? Y recordemos que Sánchez llegó al poder diciendo que nunca iba a pactar con Podemos, que nunca iba a pactar con Bildu, que por supuesto Puigdemont seguiría que toda su vida, que había que entregar a la justicia, y cuando se entregase a la justicia que habría en la cárcel, etcétera. Ha hecho justamente lo contrario. Entonces hay una cosa que se llama el autoritarismo competitivo, que es un régimen híbrido que mantiene la fachada, eso es la tesis de Levitsky, que mantiene la fachada de las democracias formalmente, pero que en el fondo esas han sido derrogadas por dentro, ¿no? Es decir, hay elecciones, hay un parlamento teórico que muy mermado en sus facultades, hay una prensa perseguida y una justicia perseguida, ¿no? Es decir, han sido todas las reglas han sido violadas por el oficialismo, ¿no? Y entonces el Poder Ejecutivo manipula reglas, medios, y utiliza la administración pública para ganar. Y hay una subordinación institucional de todos los poderes del Estado al gobierno, ¿no? Bueno, Arturo, pero ahora te advierto una cosa. Con esta nueva ley que se va a aprobar, de que un medio de comunicación no podrá tener más de un 35% de su facturación vinculado a la publicidad institucional, las cosas pueden cambiar, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo creo que nosotros nos va a afectar muchísimo. Vamos a tener que renunciar millones de euros de publicidad institucional, pero oye, nos vamos a aguantar en aras a la virtud democrática. Bueno, vamos a ver si sale algún tipo de ley, algún tipo de... Sale ahora, Esta. Aprobada, pero aprobada como decreto ley o aprobada como real decreto. Cuéntalo tú. Creo, si la memoria me es fiel, que se está tramitando ahora mismo como anteproyecto de ley. Es decir, están recogiendo los informes preceptivos, pero todavía no ha pasado por el Consejo. La audiencia no. O sea, que no les interesa. No. O sea, os aseguro que todavía no ha pasado por el Congreso. O sea, que no les interesa, porque cuando les interesa no usan ese sistema.
Usan Bueno, otro. si tuvieran mucha urgencia, Y habría mayoría ya parlamentaria. sabemos que utilizan el decreto ley. Es más fachada que otra sí, cosa, sí, entonces. posiblemente. sí. Supongo que porque alguno de los suyos debe pasar del porcentaje este de publicidad. ¿Alguno? Todo. Bueno, todos. Bueno, esto Sobre todo el grupo Prisa, ¿no? No, Vamos. y otros grupos que no son Prisa, que son más pausa, pero ya verás tú. Sí, joder. Pues Bueno, por pero, eso no vale. madre mía. Por eso Pero no tiene tampoco ningún es futuro. descabellado, porque formaría parte del asalto al Estado, el pillaje, la rapiña, ¿no? Y harán de otra Las manera. bandas de asalto, los arribistas, los logreros, los oportunistas, los advenidizos, etcétera, ¿no? Es decir, toda la troupe esta que ha rodeado a este gobierno y que, por cierto, siguen en el poder y no hemos sido capaces ni desde la opinión pública ni desde los poderes políticos o de las fuerzas políticas de derribarle, ¿no? O sea que en fin, que Lo derribaremos, Arturo. que es un sí, Lo derribaremos. Lo derribaremos, sí. En las elecciones, cuando convoquen en agosto del 2027, Sí. pues Sí, posiblemente sí, ahí se con vaya. el calorcito. No, Sí. no, pero vamos a ver, que lo digo casi como Butat, ¿no? Pero que en cualquier caso es bastante frustrante, ¿no? Igual que es frustrante que los políticos no se dedican a resolver los problemas de la gente y que también en España en este momento tampoco se difunda un proyecto nacional constructivo y positivo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy vemos a Feijóo, que ha estado en las Cortes, como siempre, con las intervenciones que prepara y tal, está bien, son correctas. Al día siguiente posiblemente ya no hay nada, ¿no? Hasta la semana siguiente o la otra, cuando decida Sánchez concurrir o presentarse en el Parlamento. Pero no hay, es decir, yo no veo una propuesta política para los españoles. Creo que estamos en una etapa de destrucción democrática feroz, es decir, que realmente aquí quedan muy pocas cosas que se mantengan en pie después del paso de Sánchez por el poder, por lo menos durante 8 años. Ya ha superado Zapatero y en mayo supera a Aznar como presidente, que lleva la permanencia más prolongada en su puesto, ¿no? Y, hombre, sería también momento que en vez de tasticismos y estrategias a corto plazo, que alguien pudiese saber lo que verdaderamente desde el punto de vista del fondo, del proyecto nacional de reconstruir una mayoría política que traiga un proyecto ilusionante y nuevo a España, pues que la gente que pudiese hablar, que se hablase de los problemas reales de España. El otro día sacaba Francás el tema de la energía, ¿no? Que no se pueden urbanizaciones que no van a tener luz porque los centros de distribución, los nudos de distribución están saturados. Es decir, ¿qué política energética que plantea la oposición? ¿Qué política en el ámbito de la administración pública? El otro día leía que España tiene 1,3 millones de funcionarios más que Alemania, con 39 millones de habitantes menos, ¿no? Es decir, que es un país que está absolutamente a la deriva. ¿Por qué? Porque los políticos, que están muy bien las trifulcas y está muy bien pedir responsabilidades, pero luego hay otra faceta, que es que la política es una actividad razonable y que hay que construir, ¿no? Y decir, oponerse a todo es muy fácil, pero que también la cara B es plantear un proyecto que sea mejor de al que pones a parir, ¿no? Piden construir, piden transparencia, pero luego vemos que el gobierno hace completamente todo lo contrario. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero Julio, tenemos unos Es que quiero regalarle estos libros de Ana Catarina Emérica a Arturo Moreno, porque creo que no los tiene. Ya, sí, ¿qué quieres que me dedique a leerme eso? Eres Y no un venga Carlos. aquí y no aparezca más. No, poco a poco. Me eliminas. Son 5 tomos, Ya. de uno en uno. Ya. Pero de cara a la Semana Santa esto te deja nuevo. Sí. Bueno, pues lo ¿Te parece necesito. bien? Sí. Pues se los voy a, con tu permiso, Natalia. se los Pensaba voy irme a un monasterio No hace falta. Pues no es mala idea, ¿eh? Acuérdate, Fray Luis de León. Ya. Pero preguntaremos a Arturo cuando se los lea, pero también toda la gente que esté interesada en casa también se puede acercar por aquí para hacerse con estas obras. Estuvo encerrado de forma completamente injusta, Fray Luis de León. Y al salir de la cárcel escribió en la pared, aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y en humilde mesa y casa en el campo delitoso con solo Dios se acompasa y a solas la vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Arturo. Una Más te vale declaración. leértelos bien, Arturo, Y porque te precioso, vamos a Si no te hacer lo vuelvo examen. a repetir, como no te los leas. No, pero Y a nuestros espectadores
que se hagan con ellos. Efectivamente. Que son una joya. O sea, esto es mejor que comprar un diamante. Esto es una joya para el alma. Y como el alma también existe, aunque ahora nos empeñamos en que solo exista el cuerpo, el alma está ahí, está esperando a ver si nos ocupamos de ella. Y para todos los que están interesados, ahí tienen en sus pantallas el número de teléfono 91 616 2464 o pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org o se pueden acercar por aquí, por nuestra sede, para echarlos un vistazo y para llevárselos directamente a casa. No es por decir, decir, Natalia, es que cuando los lees te asombras, flipas. Pues nada mejor que leerlo para poder opinar sobre ello. Muy interesante, de verdad. Nos vamos a ir rápidamente a la primera pausa publicitaria. A la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. 33 del mediodía, seguimos en directo y ya es oficial. Se anunció el lunes, ayer se votó y se aprobó en el Consejo de Ministros y hoy lo ha publicado el BOE, esa desclasificación de los archivos relativos al 23 de febrero. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se desclasifica la documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Así se publica. En total son 153 documentos relativos a todo lo que tiene que ver con el 23F. Un acto, el de desclasificar estos archivos, que responde al compromiso del Gobierno por apostar por la transparencia y la información veraz. Ayer la propia portavoz del Gobierno aseguraba que se desclasifican todos los archivos que están en su poder, ni más ni menos, sino todos los que habrían, todos los existentes. Una desclasificación que nos lleva a pensar en el 11M y cómo a lo largo de los últimos años se ha desclasificado cierta información con respecto a ese accidente, con respecto a ese acto terrorista que se vivió en España el 11 de marzo. Era 11 de marzo de 2004, Madrid, 7:36 de la mañana y un solo sonido. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Explosiones en cadena entre las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. 4 minutos que sumergieron a la población en el caos y el terror más absoluto, dejando 191 víctimas mortales y más de 2.000 heridos. De fondo, durante las primeras horas de caos resonaba una palabra: ETA. A 3 días de las elecciones generales, el presidente Aznar se enfrentaba al socialista Zapatero. La firmeza de un presidente que había cerrado la puerta a negociar con ETA, contra quien mantenía esa defensa del diálogo con el grupo terrorista. Frente al terror, ¿es posible dialogar? Quizás no, pero Aznar cometió un grave error: atribuir a ETA el mayor atentado de la historia de España sin poder probarlo. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Lograremos acabar con la banda terrorista. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Un año antes, Aznar había dado una orden clara: colaborar en la invasión de Irak, alegando la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y la necesidad de luchar contra el terrorismo internacional tras aquellos atentados del 11 de septiembre. No podía ser un ataque de la yihad. En 4 ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Bueno, ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente. Pero hubo un dato clave. ETA utilizó distintos explosivos a lo largo de su historia, entre ellos titadín y goma 2. Pero el explosivo goma 2 seco utilizado en los atentados del 11M fueron directamente suministrados por Emilio Suárez Trasorras, proveedor y colaborador directo de la célula yihadista. La investigación avanzaba y ETA quedaba descartada. La evidencia lo demostraba y la narrativa política quedaba marcada. Zapatero gana las elecciones. ¿Pero qué no sabemos sobre lo que pasó realmente aquel fatídico 11 de marzo? La no desclasificación de documentos de alto secreto sigue siendo muy cuestionada por las víctimas y también por políticos. ¿Acaso no es relevante conocer la verdad del momento más oscuro de nuestra historia reciente? Quizás lo justo sea conocer la verdad en todos sus ámbitos. ¿Quiénes en su totalidad cometieron los atentados y cómo se gestionó la respuesta del Estado? Zapatero ganó las elecciones con 191 víctimas mortales tras el 11M,
para luego mantener contactos precisamente con ETA durante 2004 y 2006. Ese grupo terrorista, con 853 víctimas mortales en su espalda, por una motivación separatista. Padres, madres, hijos, hijas, abuelos y abuelas, vecinos que salían a la calle y nunca más volvían. Pero la historia tiene memoria, aunque tarde más en ser contada. Ahora Pedro Sánchez y su gobierno socialista necesita apoyos para poder gobernar, al precio que haya que pagar, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Otro presidente que se sienta a negociar con la herencia política de ETA, haciendo socios a los enclaves separatistas, olvidando que cuando ignoramos la historia, esta nos puede volver a golpear. Pues esta desclasificación de toda la documentación relativa al 23 de febrero, bueno, pues nos vuelve a abrir esa vía, nos vuelve a abrir esa ventana de por qué se apuesta por desclasificar una serie de documentación y otra no. Sí, a ver, lo que tú dices toda, parece que lo que se ha publicado en el BOE dice toda y parece que la ministra dijo toda, pero yo sigo investigando y no me sale toda. Es más, lo que hoy más bien el consenso era los papeles que el CSIC ha decidido desclasificar después de una supervisión directa de un tal Pedro Sánchez. Pero claro, no sé si es verdad, bulo, mentira, no tengo ni idea. Pero me extrañaría que fuera toda. Ojalá, porque si es toda, me parece muy bien que desclasifiquen eso y, como bien se ha dicho en el Congreso hoy, desclasifiquen o no clasifiquen cosas que no hay que clasificar. Porque se puede entender que esto tuviera que clasificarse en su momento, no sé por qué, pero los viajes de Falcón no hay que clasificarlos ni antes, ni durante, ni después. O sea, los delitos o los predelitos que uno comete no hay que esconderlos. Hay que dejarlos absolutamente transparentes. Entonces, veremos. Claro, lo que es muy interesante, a la chica esta que ayer dio la rueda de prensa, que yo creo que es una presunta delincuente electoral, porque desde la mesa del Consejo de Ministros se dedicó a hacer política antipartidista, cosa que creo que es un delito, no sé qué nivel de delito es, como usted aquí, Ignacio, que sabe un potosí de eso, ya nos dirá si es una falta, un delito, una guarrada, no sé exactamente qué es, pero sé que ha habido sanciones al Consejo de Ministros por usar eso en favor de un partido y no de un gobierno, que es lo que se trata. Pero no sé si la palabra es delito. Bueno, pues esta chica dijo que menos mal que se había clasificado ahora casi con sentido de urgencia para que los niños no cantaran el cara al sol. Bueno, yo no sé dónde coño cantan el cara al sol, porque no le he cantado en mi vida y los padres de muchos de esos lo cantaban y lo obligaban a cantar. Yo no lo he cantado en mi puñetera vida. Pero, en fin, es interesante saber que si era tan urgente, porque han esperado 8 años. O 7 años. ¿Cuántos lleva Sánchez? 45. 8 interminables. ¿Por qué han esperado 8 si era tan urgente? Pero ¿por qué no hablamos de Mónica Oltra, hombre? La señora ¿Qué esa... más nos da? Bueno, supongo que saldrá después, ¿eh? Pues si ya sabemos todo, si lo sabemos todo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Todo? Sí, estoy de acuerdo. No, hombre, bueno, también es verdad que nos pasa evidente lo que ocurrió. Sí, pero también hay 3 versiones o 4 que son plausibles. Y con detalles, con matices. ¿A quién le pueden interesar las conversaciones de García Carrés con Emilio Romero? Las conversaciones de García Carrés con Tejero. A mí me interesa Mónica Oltra, que estuvo encubriendo a su marido, que había abusado de una menor que estaba tutelada en un hogar de la Generalidad Valenciana. Y esa señora tiene los santos de puntos suspensivos 3, de querer presentarse a las elecciones otra vez en Valencia. Los de Compromís, que son el colmo del cinismo, del fariseísmo, pidiendo la imputación de Mazón todo el día, y a por Mazón vamos a matar a Mazón y a Mazón y a Mazón, y callándose todo lo que hicieron sus socios de gobierno del Partido Socialista, que son los verdaderos responsables de todas las muertes en Valencia. Y esa señora quiere presentarse otra vez. Gracias a Dios, aunque el fiscal dijo que no había, ¿qué tal? El Tribunal Superior ha dicho que sí, que esta señora va a juicio. Que va a juicio. Y no va sola, que a una niña de 16 años la llevaron esposada, que era la víctima de su marido de entonces. A esa niña que llevaron esposada, la tienen que llamar y que cuente lo que hacía su marido, que fue condenado, no es que lo estemos aquí, no, condenaron a su marido por abusos de esa niña. Y esta señora era la jefa de la consejería.
Es decir, la que tenía que haber tutelado y protegido a esa niña y protegió al marido. Pero vamos a ver, ¿y de qué estamos hablando? Vamos a hablar ahora del 23F. Pues si tenemos las saunas de Sabiniano, que son el origen de todo lo que tenemos en la política española, que es el caso Epstein versión camión. Es una coña marinera. A mí qué cojones me importa el 23F. Me importó en su momento. Pero ya sabemos todos qué pasó el 23F y a partir de ahí qué pasó también. Ahora tenemos 4 anecdotillas o nos harán un public reportaje en alguna plataforma para contarnos mentiras sobre la transición democrática, etcétera. Si lo que queremos saber ahora es Mónica Oltra y queremos saber la riada, ¿cuándo van a imputar a Sánchez, a Marlaska, a Margarita Robles, etcétera? Sí. Eso es lo que queremos saber. Hombre, lo que parece que esto es una maniobra, es un cambio de escenario, un cambio de decorado, ¿no? Para que la gente de alguna forma ahora vuelva a una especie de cuéntame de nostalgia y volvamos a hablar aquí otra vez del fallido golpe de Estado, que es una cosa que está sentenciada y donde me imagino que algún propósito oculto y maligno tienen, ¿no? Me imagino pues echar algo de porquería al rey don Juan Carlos y a Felipe González, que era el presidente del gobierno en ese momento, ¿no? Pero independientemente de... ¿Qué? No era, perdón, que fue en el 82, pero que bueno, estuvo Enrique Mújica. Porque en el gobierno que iba a dirigir Alfonso Armada, el vicepresidente primero iba a ser... Por cierto, había más socialistas que comunistas, era un popurrí. Por cierto, para quien le interese, al señor Suárez le iban a quitar de presidente del gobierno en 5 minutos más, porque estaba leyendo a Víctor Carrascal la lista. La sesión investidura. Si había cesado. Bueno, ya, pero estábamos en la sesión de investidura de Carlos Sotelo, pero él iba a hacerse, estaba todavía allí como presidente. Y es que ha habido otros presidentes que cuando ha habido una moción de censura no ha estado. Por eso lo digo. O sea que dejadme que os cuente una anécdota. Venga. A ver, para desengrasar un poco. Pedro Sánchez, que todo el mundo dice que es un monstruo político, es la bomba política, es un tío, es un puñetero crack. Se va a un país, no voy a decir el nombre del país, pero lo que voy a contar es rigurosamente cierto, no es un chiste, y reciente, ¿no? Es una anécdota, una anécdota real. Como todas las anécdotas. Las anécdotas no son ni eso, reales, como todas las anécdotas. No sé, onírica ni... No. Entonces se va a un país, va con un séquito de 30 o 40 tíos que los lleva siempre, imaginaos lo que nos cuesta cada vez que el tío se mueve, llega allí y es un crack, es un crack. Entonces va a un foro empresarial y los empresarios de ese país españoles pues van a un almuerzo que les plantean para encontrarse con el presidente en un hotel de 5 estrellas o de 7 y tal, y se reúnen estos empresarios con tal, el presidente se vuelca con los empresarios, empieza a hablar con cada uno de ellos, saca una libreta y hace tal, y empieza... bueno, ¿y vosotros qué producto tenéis? ¿Y qué hacéis? ¿Y qué problemática? Y bueno, nosotros en realidad fabricamos bombas de no sé qué, de vapor y de tal y tal. Ah, bueno, entonces el problema que tenéis es que no hay patentes de tal. No, pues el tío toma nota con cada uno de ellos. Y, bueno, los empresarios estaban flipando. Joder, un tío, macho, que viene aquí, se interesa por nosotros, nos escucha, habla con nosotros... ha tomado nota de todo. Un crack. ¿A la papelera, a la libreta o qué? Un crack. Cállate. Me pregunto, porque lo estás poniendo... Eso es spoiler. No tengo ni idea. Se pira el presidente y todos con los comentarios entre ellos y tal. Cabe un pequeño detalle que cuando se van todos ven que ha dejado una libreta encima de la mesa. Eso veía venir, claro. Porque a mí me extraña que tome nota. Ese es Sánchez. Eso es Sánchez. En Sánchez todo es mentira. Entonces ya podéis escuchar lo del 23F, mentira. Lo de tal, mentira. Lo que de tal, mentira. Hay una realidad en Sánchez, que todo lo que ha hecho lo ha hecho con dinero sucio, asqueroso de las saunas gays de Sabiniano. Eso es verdad. ¿Verdad? Y luego hay muchos detalles de las saunas, pero eso es verdad. Es decir, que tenemos un Epstein
Media verdad. En el Julio. puñetero gobierno. Media verdad, porque te faltan las saunas no gays que también daban lo suyo. No, vamos a ver. O sea, las media casas verdad no de existe. prostitución. Lo que yo he dicho no es media verdad. Es parte verdad. de la verdad. Es verdad. Bueno, eso es vale, verdad. no es la verdad. Porque hay una verdad. adequatio rei et intellectum. Verdad. Luego hay más verdades. Ya. Que hay más saunas, que hay muchas más cosas. Que compartió el Puyol con Ábalos, Coldo y Por Santos ejemplo, Cerdán. eso es verdad. Eso es verdad. Verdad. Sí, vale, vale. ¿Vale? Es un matiz profundo. No, es que tú eres biólogo. Un biólogo que hace monólogos, siempre digo lo mismo. Pero bien acompañólogo. De vosotros. No, Pero en el cualquier tío se caso... dejó la libreta porque estaba engañándoles, estaba haciendo teatro, era una performance, es todo mentira, claro, tan mentira como que se presenta a las elecciones diciendo que él no dormiría sin Pablo Iglesias y tal, y hace vicepresidente a Pablo Iglesias. Es que la gente todavía no lo ha entendido. En la izquierda supongo que alguien algún día se despertará, se pellizcará y dirá, pero ¿qué hago yo votando a esto? Ya, Pero hombre, parece ya, que pero por el precio no. de la permanencia de poder en el poder de Sánchez al final está siendo la destrucción absoluta de la democracia y de los mecanismos institucionales que son consustanciales a la democracia. Y todo eso, el colapso institucional por un lado y por otro lado la hibris la desmesura en la acción de gobierno, la autocomplacencia, porque aquí ha pedido perdón a alguien, es decir, ahora por lo visto ha habido en el Consejo de Ministros, leía hoy, una bronca entre Marlaska y Óscar Puente, echándose la culpa por lo que ha pasado en Adamuz, ahora unos a otros. Ha dimitido Marlaska, que verdaderamente prestó protección a la pobre inspectora esta que la violó el DAO. Pero qué protección, pero ¿cómo no se va a enterar Marlaska de un tema así? Vamos, ni que fuese que más tonto lo que parece. Quiero decir que es una cosa evidentísima. Óscar Puente se ha asumido alguna responsabilidad, aparte de arrogarse una gran gestión. Disculpen las muertes, será el próximo eslogan de... Que se han llevado las piezas. ¿Qué? Que se las han llevado. Sí, por eso. Entonces, ¿qué responsabilidad política hay aquí? Por ¿Qué eso fue la responsabilidad discusión política ayer, hay? dicen. Sí, es que se les han llevado, tío. Porque son teóricas. Le dicen a DIF, no muevan nada, déjame estar. Y así se las llevan. Entonces no estamos en una democracia, quiero decir, porque no hay asunción de responsabilidades, no se sustancian las responsabilidades políticas. El Parlamento es un poco pues una cuestión casi teatral, ¿no? Que no digo que los parlamentarios no hagan su labor, aquí tenemos a uno que lo hace muy bien, etcétera, pero al final ¿para qué vale? Es decir, ¿qué responsabilidades se pueden exigir? ¿Cómo funciona la democracia? ¿Hay algún tubo de escape que haga que los gases tóxicos que salgan del sistema y la democracia se pueda regenerar? Pero si nunca pasa nada. O sea, si es que todo, ni el gobierno cae, un gobierno sin mayoría, sin presupuestos, es decir, gobernando con los que quieren destruir España y no pasa nada. Es decir, un gobierno que está completamente inerte, es decir, es inane porque no tiene mayoría y no puede sacar ningún proyecto de ley y ahí sigue. Bueno, pues España dejó de ser una democracia. Bueno, primero, ¿no? Ignacio, y luego cuento lo que me contaban ayer en Barcelona de Sánchez y Esquerra tenemos al Partido Socialista más sectario y más rupturista que está siguiendo la estela de Largo Caballero y de otros prohombres que nos llevaron a la Segunda República y a la Guerra Civil y tal en el gobierno, ¿no? Muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo lo que veo con el tema de la desclasificación de los documentos del 23F es que es un señuelo, que es una cortina de humo y habrá que ver cuál es el objetivo político que él quiere, que puede ser efectivamente el señuelo o, bueno, también a lo mejor el viejo PSOE, ¿no? El rey Felipe es buen objetivo. Entonces yo creo que eso, la cuestión es... El PSOE bueno. El PSOE bueno para PP, o lo que ellos invocan, ¿no? Efectivamente. El PSOE bueno. Pero la cuestión es, yo creo, o sea, ¿por qué no desclasifican los documentos de negociación con ETA, del Partido Socialista con ETA? ¿Por qué no nos cuenta el Partido Socialista y el Gobierno, por qué no exigen el esclarecimiento de más de 350 asesinatos de ETA que siguen sin esclarecerse? Y porque eso yo creo que sí que importa a la sociedad española. Claro. Eso importa y mucho. Sí. Y sobre todo a las víctimas del terrorismo. Sí, claro. Y a todos los españoles como víctimas también del terrorismo que hemos sufrido en esta nación. El gran problema, yo creo que Arturo, con el asunto de las instituciones, la degeneración, la degradación absoluta de las instituciones del Estado, sin duda que es Sánchez. Pero ha tenido un colaborador necesario. Y lo voy a decir, el Partido Popular.
el Partido Popular y el Partido Socialista durante décadas han utilizado todas las instituciones del Estado como un botín partidista al cual colocar a sus peones para luego utilizarlo en beneficio propio. Es verdad que ahora es sumamente grotesco, porque es a telefonazo limpio y ya ejecuta esta cuestión de una determinada manera. Pero también de esos polvos, estos lodos. Antes también, Arturo, hablabas de un proyecto ilusionante, de un proyecto nacional con ilusión. Y yo ahí sí que discrepo contigo, porque yo creo, vamos, estoy convencido de que lo bandera Santiago Abascal y Vox. Pero no solamente lo digo porque esté en esa formación política, es que lo veo, es que lo vivo. Como nosotros sí que escuchamos a los españoles y sobre eso, sobre esas demandas, sobre esos problemas, planteamos soluciones. Y planteamos soluciones muy ambiciosas, por supuesto de modificación de leyes. Incluso nosotros hemos llegado a plantear que en su caso habría que hacer modificaciones del texto constitucional sin ningún tipo de problema. Una de ellas, y yo creo que aquí vais a estar todos de acuerdo, pues el Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo puede ser que los magistrados del Tribunal Constitucional, los 12, estén elegidos 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial? Que a la vez esos 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial están nombrados todos por las cámaras, por el Congreso y el Senado. Es que los partidos políticos tienen que sacar sus manos de las instituciones del Estado. ¿Precisamente para qué? Hombre, primero para dotarlas de mayor transparencia, de mayor profesionalidad y de mayor independencia política. Sí. ¿No? Es decir, que es algo elemental. Por tanto, es decir, que es que el Partido Popular también ha jugado esto. Y el PP también de Aznar, que hay que decirlo. Lo que pasa es que a lo mejor a algunos les parece bien, pues a mí me parece fatal. Porque precisamente de esos polvos, estos lodos. Entonces yo creo que esta situación, en la que tenemos hoy, insostenible desde el punto de vista institucional, pues es culpa del bipartidismo. Y eso hay que denunciarlo y sobre eso hay que tener un programa político para actuar. Oye, y nosotros lo tenemos, y no solamente desde el plano de la degeneración institucional que tenemos hoy, sino también en materia de economía, en materia de trabajo, en materia de vivienda, en materia de justicia y en multitud de materias, en todas y cada una de ellas. Y tenemos un programa electoral muy claro y muy inequívoco y señalando qué artículos hay que cambiar de todas las leyes y de todos los reglamentos. Que luego te dirá alguna cosa. Por tanto, y yo creo que eso sí que la gente lo tiene que conocer precisamente para que tenga ilusión, porque va a haber un cambio de rumbo en España y va a estar liderado por Santiago Abascal. Arturo, te voy a dar la palabra, pero va a ser justo después de la siguiente pausa publicitaria y la vuelta. Seguimos debatiendo sobre todos los asuntos que Ignacio Cés ha puesto sobre la mesa de debate. Seguimos aquí en directo en Dando Caña. Era hora, turno de réplica para Arturo Moreno, porque Ignacio Cés había puesto sobre la mesa una serie de asuntos que señalaba directamente al Partido Popular de ser cómplice. Voy a ser muy breve. En cualquier caso, decía Unamuno que sobra codicia y falta ambición, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y falta codicia a veces, o sea, sobra codicia en los partidos políticos que a veces solamente quieren el poder, que se quiten unos y que vengan los otros, y sin embargo lo que no veo yo es que haya una gran ambición nacional, ¿no? Yo creo que en la etapa de Aznar sí que hubo una capacidad de ilusionar al país, sí que hubo una cierta transformación y modernización de España, hubo capacidad reformista. Ahora estamos en la atrofia reformista. Hablabas del cambio y tal, pero el cambio también empieza gobernando en las instancias inferiores, es decir, gobernando en Extremadura, gobernando en Aragón y cambiando, resolviendo los problemas de allí y cambiando las dinámicas políticas en esos sitios, ¿no? ¿Qué duda cabe que, o sea, vamos a ver que Vox no estaría, creo yo, con la potencia y la pujanza que tiene en el mapa político, incluso a lo mejor no hubiese nacido si no llega a ser por los errores y las carencias que tuvo el PP en su momento. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque una gran parte de los votantes de Vox que no se han inventado, es verdad que algunos vendrán de la abstención, otros de las nuevas generaciones, pero muchos que proceden del Partido Popular porque vio que en un determinado momento pues el PP había renunciado a principios y valores esenciales y se había convertido exclusivamente en una gestoría administrativa, ¿no? Por ser caritativos, ¿no? Entonces, obviamente, se han juntado o han confluido otra serie de cuestiones, como es el auge de las derechas renacionalizadoras en toda Europa y en el mundo, y también un poco lo que ha pasado desde el punto de vista social con la deslocalización de
empresas, con el encarecimiento de la vivienda, con la falta de expectativas para jóvenes, es decir, que también hay una circunstancia económica. Pero una cosa que es un poco a lo que te quería responder, una cosa es tener una opinión sobre las cuestiones nacionales y otra cosa distinta, que son cuestiones que están segmentizadas, es decir, que responden a el tema de la vivienda, como hablabas, el tema de otros problemas que pueden ocurrir y tal, y luego el tener un proyecto integral, un proyecto de reforma integral del país y que proyecte una ambición colectiva, y yo creo que eso falta visualizarlo. A ver, sí, es que antes, como Ignacio, echando para atrás, en de dónde venían nuestros males, incluía Aznar, yo creo que hay que incluir más gente. O sea, hay que ir un poco más para atrás. Donde empieza todo es con un tal Felipe. Felipe González tiene dos objetivos, supongo que tiene más, pero yo al menos identifico dos. Uno que es, de alguna manera, someter al poder judicial. Es decir, no olvidemos que en España, de los tres poderes, dos ya no son independientes por pura Constitución. El Ejecutivo y el Legislativo vienen, la propia Constitución los junta. Es decir, hay un señor que manda sobre los dos y hay otro señor que se opone sobre los dos, pero ya no existe. Entonces, la única separación posible era el Poder Judicial. ¿Cómo se lo carga Felipe González? Pues con el tema del Consejo General del Poder Judicial, etc. Y después, y ahí empieza la dependencia, y nunca se ha roto esa dependencia, vamos. Y la otra gran manía que tiene, que no sé cómo se llama técnicamente, es cargarse o, diríamos, diluir los cuerpos A del Estado, porque considera que son hijos, primos y hermanos del franquismo. Exactamente. Entonces se trata de que los notarios tengan notarios nuevos, porque los notarios viejos ya sé cómo son. Que los jueces tengan jueces nuevos, porque los viejos ya sé cómo son. Que los registradores sean nuevos. Entonces, con ese sistema se cargan los funcionarios, no sé cómo se llamarían, altos funcionarios, funcionarios de tipo A, no lo sé. Y hombre, eso tiene cierto sentido, que se abrirá la puerta. Pero claro, se puede abrir la puerta convocando más plazas, o se puede abrir la puerta como si fuera una justicia con el cuarto turno. Claro. Y aquí lo dejo. Solo sí es sí, que estamos aquí en otra tertulia. Y solo no es no. No, solo sí es sí. Estoy leyendo lo que dice. Una segunda mujer ha denunciado al exdiputado Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual, dice El País. La denunciante describe que Errejón la violó en octubre de 2021, hace 5 años, de manera sorpresiva y violenta. El denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró. Vaginalmente, pone. ¿Así? Pues lo que han dicho todas las televisiones, porque han leído textualmente. Vale. Y eso pasó 24 días después. No era que de Mulía. Solo sí es sí. ¿Sí? Digo, eso pasó 24 días después de Mulía. Dejadme ampliar toda esta información sobre una nueva supuesta denuncia a Íñigo Errejón, que nos la amplía Javier López Rey. Solo sí es sí. El que fuera dirigente de Más Madrid, Íñigo Errejón, está otra vez envuelto en una nueva polémica tras la denuncia presentada por una mujer el pasado martes por otra presunta agresión sexual que habría ocurrido el 16 de octubre de 2021 en un contexto en el que, según el relato, el consumo de cocaína y de alcohol habría sido relevante. De acuerdo con la denuncia, los hechos se habrían producido después de que la denunciante y el exdirigente de Más Madrid coincidieran en una fiesta y posteriormente se trasladaran al domicilio de Errejón. Durante el trayecto, siempre según la versión de la denunciante, él habría insistido en mantener relaciones sexuales pese a la negativa de ella. El escrito recoge que presuntamente le susurró al oído: si gritas es peor y si te resistes es peor. La supuesta víctima sostiene que días después volvieron a verse y que en ese encuentro el exdiputado mantuvo, según su testimonio, un comportamiento impropio y posesivo una vez más. Asimismo, esta misma mujer habría mantenido contacto con Elisa Mulía en los últimos meses. Según su abogado, decidió dar el paso por temor a que su identidad pudiera hacerse pública y perjudicara su trayectoria profesional y su imagen. El letrado ha solicitado
que la denunciante sea considerada testigo protegido, alegando que tiene miedo de Íñigo Errejón en este caso. El pasado miércoles 24 de febrero acudió a la Policía Nacional para formalizar la denuncia, sin embargo, a que los agentes debían introducir los datos en el sistema Biogen al que tienen acceso distintos profesionales, le recomendaron dirigirse directamente a la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid con el fin de preservar su anonimato. Sí. Pues como les contábamos, esa segunda denuncia de Íñigo Errejón, pero nos vamos a ir directamente hasta El Espinar, en la provincia de Segovia, porque de nuevo Santiago Abascal va a atender a los medios de comunicación en esa ronda que está haciendo por todos los territorios de Castilla y León con motivo de las elecciones del próximo 15 de marzo. Escuchamos en directo. Que nos gobierna una mafia que solo tiene ya 3 objetivos: perpetuarse en el poder a cualquier precio, eludir el mazo de la justicia y que también lo que pretende es tapar los crímenes de ayer con los crímenes de hoy. Acabamos de conocer estos días una noticia terrible y es la de que se están intentando ocultar las pruebas del crimen de Adamuz. Y cada día que pasa, los medios de comunicación dan cuenta de nuevas noticias, nuevos escándalos, escándalos sexuales, escándalos de prostitución y escándalos de violaciones. Este gobierno es un peligro para los españoles y muy especialmente para las mujeres. Estamos comprobando en nuestro recorrido por toda España en estas elecciones que la corrupción arruina y mata. Estamos comprobando que la invasión migratoria arruina y mata. Hemos conocido estos días los datos de que casi medio millón de inmigrantes están cobrando el ingreso mínimo vital en un momento en el que las familias españolas colapsan antes de llegar a final de mes, cuando además también colapsa la atención sanitaria, el acceso a la vivienda y cada vez más la seguridad en las calles. Estos son los problemas que nosotros nos encontramos en las calles de toda España y también aquí en Castilla, y son a los que nosotros tenemos intención de dar respuesta tanto en estos procesos electorales como en las conversaciones y en los procesos de negociación derivados de las elecciones que se han estado celebrando en España en los últimos meses. Muchas gracias y me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Señora Abascal, le quería preguntar por las declaraciones que hemos escuchado esta semana del expresidente del Gobierno, José María Aznar, en las que ha asegurado que lo que él denomina el populismo de derechas tiene comunicación constante con Pedro Sánchez. En concreto ha dicho que quiere saber con qué periodicidad se producen esas comunicaciones, porque asegura Aznar que existen. Madre mía. Bueno, yo lo que quiero saber es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o cree que el señor Aznar miente otra vez. Yo afirmo que el señor Aznar miente y que miente otra vez. Y afirmo algo más. Parece que el señor Aznar está intentando dinamitar las negociaciones y que está intentando decirle al señor Feijóo cómo tiene que hacer las cosas. Y me parece muy preocupante, pero sobre todo afirmo que el señor Aznar miente otra vez. Yo le pediría una valoración como vasco y como líder de Vox de la petición que ha hecho Bildu de desclasificar los muertes de etarras frente a todavía más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Yo creo que se sienten en una posición de poder, están muy seguros de su capacidad de influir. Bildu y por lo tanto ETA quita y pone presidentes del gobierno en España. Lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo y por lo tanto no me sorprenden ninguna de sus peticiones delirantes. No es sorprendente nada que diga Bildu teniendo en cuenta que la que era directora del diario Egin, un diario que fue cerrado porque era un instrumento de la banda terrorista ETA y que cuando fue liberado José Antonio Ortega Lara por la Guardia Civil tituló Ortega Lara vuelve a la cárcel, esa señora está sentada en el Congreso de los Diputados. Esa señora ha investido a Pedro Sánchez y por lo tanto una vez que eso ha ocurrido, a mí no me sorprende absolutamente nada. En cuanto a mi valoración, ya pueden imaginar lo que pienso yo de cualquier cosa que plantee Bildu. Y yo lo que deseo no solo es que los crímenes que se han cometido en España contra casi 1 millar de españoles se resuelvan, aquellos que no están resueltos, sino que aquellos que los han cometido paguen de verdad, porque no están pagando. Porque hay gente condenada a centenares de años de prisión que, cumpliendo unos pocos años, está ya paseando por las calles. Eso es un auténtico insulto y demuestra la traición del sistema político español a las víctimas del terrorismo. Señor Alcalde, preguntarle por esa retirada de pruebas en el caso de Adamuz, de la tragedia de Adamuz, por parte de Adif. No sé si puede incidir un poco más y sobre todo si va a pedir responsabilidades a Óscar Puente.
Bueno, es que nosotros estamos pidiendo responsabilidades a Óscar Puente y a Pedro Sánchez. Nosotros pensamos, cuando se producen estos debates sobre las dimisiones de ministros, que por supuesto, pero es que creemos que tiene que dimitir el Gobierno en pleno. Pero creemos que el Gobierno va a tener tarde o temprano que comparecer ante los jueces, va a tener que sentarse en el banquillo. Yo estoy leyendo esas noticias con muchísima preocupación. Una juez ha solicitado todas esas pruebas formalmente, pero es verdaderamente escandaloso y además, teniendo en cuenta cómo es el Partido Socialista, nos hace temer lo peor, y es que en un contexto de un crimen como el de Adamuz, tan relacionado con la corrupción, teniendo en cuenta que el ministro de Transportes está en prisión, teniendo en cuenta que habían colocado en las mismas contratas que tenían que arreglar las vías amigas de quienes están en prisión, pues me parece verdaderamente alarmante que se retirasen pruebas antes de que llegasen los jueces a levantar actas. Me parece que define muy bien lo que es este gobierno. ¿Qué le parece, señor Abascal, el intento del gobierno de relacionar a Vox con el 23F? Hemos escuchado, por ejemplo, a Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, decir que votar a Vox era retrógrado, no era guay, mandaba mensajes a los jóvenes. Bueno, lo de relacionar a Vox con el 23F, pues bueno, me parece hasta divertido. Lo dije el otro día, la desclasificación de lo que ocurrió el 23F, que oye, a mí que los historiadores tengan cuantos más datos mejor para saber la verdad de nuestra historia reciente y de nuestra historia más lejana, fenomenal. Pero esto solo busca tapar los crímenes de este gobierno. Nosotros queremos que se desclasifique las informaciones que hay sobre Adamuz, que las conozcan todos los españoles, porque el mismo día que querían desclasificar los datos sobre el 23F, sabíamos que habían declarado reservado desde el Ministerio de Transporte los expedientes sobre Adamuz. Yo creo que eso demuestra lo que quiere este gobierno. ¿Qué condiciones pondrá Vox para pactar con el PP en Castilla y León, si es necesario, después de las elecciones? Bien, yo no voy a hacer la negociación en los medios de comunicación. Nosotros hemos planteado ya unas condiciones en la Comunidad Valenciana que yo creo que indicaban un marco de negociación muy adecuado. El Partido Popular de Aragón y el Partido Popular de Extremadura ni siquiera presentaron los presupuestos, rechazaron negociar con Vox con ese tipo de condiciones, que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana sí aceptó, y convocaron elecciones. Nosotros no vamos a inventarnos nada ni vamos a dar ninguna sorpresa. Ese es nuestro marco y vamos a intentar no hacer piruetas durante unas conversaciones que son muy importantes, y yo por lo tanto no quiero complicar las cosas ni imitar las piruetas que está haciendo el Partido Popular. ¿En ese sentido las relaciones ahora mismo para esas negociaciones con el Partido Popular son más fluidas que ayer, según indica un medio de comunicación, o estamos en el mismo punto? Bueno, yo creo que ayer ustedes vieron con la misma sorpresa que yo, probablemente, que el Partido Popular publicaba un documento marco en el que pretendía decir a sus dirigentes regionales y probablemente a Vox cómo tenía que comportarse. Me parece que es un enfoque totalmente adecuado, ¿no? Y además lleno de obviedades sobre el respeto al Estado de Derecho, a la democracia, a las leyes, a la jefatura del Estado. Solo faltaba que nos dijeran que, oye, que no podemos pegar a los niños por la calle ni atropellar viejecitas en los pasos de cebra. O sea, es algo bastante ofensivo. Es el Partido Popular el que ha ganado esas elecciones, es el Partido Popular el que necesita nuestros votos para una investidura, y por lo tanto debería el Partido Popular preguntarnos a nosotros qué es lo que queremos, qué cosas queremos que se cambien, en qué consiste el cambio de rumbo. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho ante los medios de comunicación, lo hemos dicho en acuerdos como el de Valencia, pero el Partido Popular, en lugar de eso, lo que ha hecho es publicar un documento que complica las cosas, que resulta un poco ofensivo, tanto para Vox como, entiendo yo, para los dirigentes regionales del PP, que entiendo que no iban a firmar nada contrario a la Constitución y a la legalidad vigente. Nuestra posición es muy clara. Queremos unas conversaciones en las que se negocie medida a medida, decreto a decreto, partida a partida, en las que después se establezcan unos plazos de cumplimiento de esos acuerdos concretos, de todos y cada uno de ellos, y por supuesto unas garantías de cumplimiento, porque no podemos olvidar que nosotros salimos de los gobiernos porque el Partido Popular nos estafó como estafa a sus electores. Santiago, hace unos días en Valladolid fue asesinado un chico por un tema de bandas latinas. Perdón. Y que hace unos días fue asesinado un chico en Valladolid por un tema de bandas latinas, y es un problema cada vez más creciente en la ciudad, y hay convoca, por ejemplo, mañana una concentración para protestar por esto. ¿Vox cómo afrontaría este problema de las bandas latinas? Pues igual que el de las bandas magrebíes que violan, el de las bandas latinas que acuchillan, pues nos parece lo mismo. A nosotros, todos aquellos que han venido a España a robar, a delinquir, a violar
o que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles, se tienen que ir por donde han venido. Y en este caso nos da igual la condición de ilegales que la de legales. Por supuesto, los ilegales se tienen que ir todos. Queremos la deportación inmediata de quienes entran ilegalmente en España. Queremos la repatriación también de todos aquellos que, estando legales, cometen delitos y convierten su existencia en España en una sucesión de pequeños crímenes. Y por supuesto queremos la remigración de los que están aquí viviendo del esfuerzo de los españoles. No es normal que en España, teniendo en cuenta los españoles que están en paro, las necesidades de las familias españolas, haya casi 500.000 de extranjeros cobrando un ingreso mínimo vital. No es normal. Vuelve usted otra vez a las calles, ahora en Castilla y La Mancha. ¿Qué diferencia encuentra entre Extremadura, Aragón, siendo que se postula como un candidato más? No, yo no me postulo como un candidato más. Yo acompaño a nuestros candidatos y lo hago con mucho orgullo y además con la satisfacción de poder escuchar a muchas personas en la calle y por lo tanto de tener, creo que, una posición muy clara de qué es lo que está pasando en España y cuáles son las preocupaciones de la gente. Y yo he de decir que las preocupaciones de la gente no es lo que está en la mesa de las tertulias, ni muchas veces lo que está en los debates parlamentarios, ni lo que está en los anuncios del Gobierno cada lunes, ni en las ocurrencias del presidente del Gobierno en TikTok cada viernes. Las preocupaciones de la gente son otras, son muy concretas, yo las he esbozado brevemente ahora durante esta intervención, y yo no noto diferencias. Da igual que sea Extremadura, que sea Aragón o Castilla y León, los españoles tienen preocupaciones muy parecidas, más allá de problemas concretos. Pues en un sitio se ha cerrado una central nuclear y en otro no, pero los problemas son muy parecidos y nosotros creemos que se puede dar una respuesta nacional a los problemas de España y es lo que estamos haciendo en cada elección regional. Pero había una pregunta por aquí. Ortega Smith, que no va a dejar su escaño en el Congreso, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo sobre esto ya he hablado mucho, yo me remito a mis declaraciones de estos días. Yo tengo una obligación, una responsabilidad, que es responder a las preocupaciones verdaderas de los españoles y yo no voy a contribuir a que los partidos se miren el ombligo, lo he dicho mucho estos días, ni voy a convertir la política en una suerte de programa del corazón. Nosotros tenemos un partido cohesionado, un partido democrático, un partido que elige en asamblea en la que votan todos sus militantes a sus dirigentes y esa dirección es la que manda y va a seguir siendo así. Esa dirección va a tomar decisiones difíciles y lo va a hacer cuando alcancemos el poder. Esto es lo que estoy diciendo estos días y es lo único que tengo que decir en relación con esta cuestión. Señora Abascal, buenas tardes para La Voz del Espinar. Aprovechando esta comparecencia previa a las elecciones autonómicas y ya que estamos en el municipio del Espinar, muchos vecinos y vecinas escuchando su respuesta, ¿qué medidas del programa que plantea Vox en Castilla y León van a afectar a los vecinos y vecinas del municipio? Bueno, yo creo que esas cosas las van a poder ustedes preguntar a nuestros concejales todos los días que están por aquí, pero es que nuestras medidas son globales para toda España. A los vecinos del Espinar les preocupa el colapso de la sanidad, les preocupan las listas de espera, les preocupa que no haya centros de salud tan cerca como les gustaría, no tener las especialidades cerca, les preocupa que haya inseguridad en las calles, les preocupa que haya vecinos que están viviendo del esfuerzo de los demás. Pues ya está, ya he respondido. Es que nuestras propuestas, no para Castilla y León, para toda España, dan respuestas a los españoles de cada municipio. Ahora bien, entienda una cosa, la política local pues es algo en lo que yo no voy a entrar, ¿no? Donde coloquen aquí los pasos de cebra, cuál sea el sentido de circulación de las calles, pues es algo que me excede y para eso tenemos representantes muy valiosos en los ayuntamientos. Quería preguntar, el Gobierno se resiste todavía a sacar del decreto Omnibus a las pensiones para que sea votado por separado. ¿Qué mensaje mandan a los ciudadanos de Castilla y León que sigue pensando, tal como ha vendido el Gobierno, que ustedes se niegan a votar la subida de las pensiones? Bueno, yo ya he lanzado un mensaje a esas personas y yo creo que la gran mayoría de los pensionistas y de las personas mayores saben que el Gobierno les está convirtiendo en rehenes para otras políticas y saben que el Gobierno está usándoles de una manera torticera y yo creo que la mayor parte de los pensionistas no van a respaldar a este Gobierno y además creo que la mayor parte de los pensionistas son gente decente que no se deja comprar literalmente por un plato de lentejas o por un filete más al mes. Igual que los jóvenes no se dejan comprar por un bonobús, por poder viajar en el Interrail o porque les den un bono cultural para ir al cine con impuestos robados a los padres, impuestos abusivos robados a sus padres. Creo que este Gobierno está agotado y que la única posibilidad que tiene de permanecer en el poder es continuar hacia adelante sin presupuestos, perdiendo votaciones y haciendo todo lo posible para eludir la acción de la justicia en el futuro.
Una valoración de lo que ha ocurrido en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, donde se ha prohibido un acto de Vox, pero donde hemos sabido que precisamente esa universidad tiene contratado a 3 etarras que han sido condenados precisamente por pertenencia a la banda terrorista ETA. Pues ninguna sorpresa. Cuando el presidente del Gobierno de España está investido con los votos de ETA, ¿qué sorpresa vamos a tener con lo que ocurra en la Universidad del País Vasco? Yo soy alavés, y esto creo que ha sido en el campus de Álava, ¿verdad? Soy vasco y, por lo tanto, no me puedo llevar ningún tipo de sorpresa con lo que está ocurriendo allí. Hace mucho tiempo que el Estado español, no digo la nación, que el Estado español ha bajado los brazos en el combate del separatismo y en el combate del terrorismo. La demostración son las negociaciones que han acabado devolviendo a la legalidad a la fuerza política heredera de una organización terrorista, y la demostración es que esa fuerza política hoy quita y pone presidentes del Gobierno de España. Todo lo demás, siendo muy grave, me parece una consecuencia de eso, y me parece incluso pequeño al lado de la gravedad de que el presidente del Gobierno esté hoy sentado y encerrado en el búnker de la Moncloa con los votos de ETA. Yolanda Díaz ha anunciado que no se va a presentar a las próximas elecciones. ¿Cuál cree que ha sido su legado político? Desconocido. ¿Cómo valora esa decisión? No iba a votarla, no genera ninguna preocupación. No creo que haya nadie demasiado preocupado con eso, y yo creo que además ella tiene que hacer un esfuerzo personal muy grande para preparar su defensa ante la demanda que le ha interpuesto Julio Iglesias. Yo vuelvo al Espinar por... ¿Qué le dice hoy a los vecinos y vecinas que se han acercado aquí hasta la Plaza de la Constitución a escuchar lo que venía a contar? Bueno, les digo lo mismo que a todos, les doy las gracias, les decimos que nosotros no vamos a defraudarles, que todo lo que estamos diciendo lo defendemos porque creemos en ello. Podremos tener más éxito o menos éxito en nuestros logros, en nuestras negociaciones, pero nuestra intención es recta, nuestra intención es auténtica, y yo sobre todo estoy muy agradecido de su respaldo y de su confianza. Nada, gracias a todos. Muchas gracias, muy amable. Pues ahí veíamos en directo esa comparecencia ante los medios de comunicación de Santiago Abascal, presidente de Vox, como decíamos, como antesala a esa campaña electoral que comenzará mañana a la medianoche, con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León el próximo 15 de marzo. Como les decíamos, la última hora, hoy el día estaba marcado por esa desclasificación de los archivos del 23 de febrero, ese intento de golpe de Estado en España, un hecho histórico, unos documentos que estaban previstos que saliesen a la luz a las 12, pero desde la 1 del mediodía en la página web de la Moncloa ya pueden ver, ya pueden acceder a toda esa documentación. En estos momentos están viendo en sus pantallas uno de esos ejemplos, uno de esos documentos que van a poder observar, contemplar y consultar, que tiene que ver con esa conversación que tuvo lugar entre García Carres y el teniente coronel Antonio Tejero. Como veníamos diciendo, 153 documentos que desde estos momentos, a través de la página web de la Moncloa, van a poder consultar, ya están a la vista de todos aquel que la pueda consultar, que la pueda ver, que la pueda consultar en cualquier momento. Como decíamos, esa última hora pasa porque ya está operativo, ya está al alcance de todo aquel que lo desee, esa documentación relativa al 23F, y que tanto ha querido anunciar y que tanto hincapié ha estado haciendo durante estos 3 últimos días el Gobierno, aprobado ayer en el Consejo de Ministros, aunque el lunes ya habían anunciado esta medida. Y ahora sí, vamos a descensar toda esta polémica, todos estos temas que teníamos sobre la mesa, y lo vamos a hacer de la mano del Club de Amigos. Y como siempre lo hacemos de la mano de Paula Cruzado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Natalia. Hoy vengo a contar, pues muchas cosillas. Lo primero que quiero recordar, porque nos ha llamado muchísima gente pensando que ayer martes era la segunda sesión del ciclo de Leyenda Negra, decirles que tranquilos, que es el próximo martes 3 de marzo la segunda sesión. Siempre dejamos una semana de por medio. Nos queda la segunda sesión, que como digo será el martes que viene, martes 3 de marzo, y la última sesión, la tercera sesión, será el 17 de marzo, que es la tercera sesión. En esta segunda sesión, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Leyenda Negra, como es el ciclo, pero nos vamos a centrar en la antiespañola durante el reinado de Felipe II. Sobre todo analizaremos la leyenda negra, pero focalizada en la figura de Felipe II, sus enemigos, como por ejemplo su secretario fue un gran traidor, Antonio Pérez. Hablaremos también de su vida, de cómo se convirtió sobre todo en el enemigo abatido
debatir por todos los protestantes. La primera sesión, la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Esperemos que esta segunda sesión también lo sea, porque el ciclo, la verdad es que es una auténtica maravilla. Estamos aprendiendo muchísimo con Javier Sardón. Todas aquellas personas que se quieran apuntar lo pueden hacer a través de nuestra página web o llamándonos al teléfono del Club de Amigos al 91616 o a través de nuestro correo electrónico, en el que le facilitaremos el enlace para que se registren. ¿Cómo puede ser? De forma presencial o de forma online, porque hay muchísima gente que no se puede desplazar hasta aquí o que no vive en Madrid y puede disfrutar de nuestras actividades. Así que, vamos, están a tiempo todavía de registrarse y de disfrutar de esa segunda sesión, que, como digo, será el martes 3 de marzo a las 7:30 de la tarde. Luego, también vengo a recordar a todas aquellas personas que nos siguen día a día, que bueno, pues que le gusta lo que hacemos, que le gusta de cómo contamos las noticias que otros medios de comunicación no cuentan, cómo somos ese resquicio de libertad, sobre todo pues de esperanza, que si confían en nosotros, pues que nos ayuden. Y bueno, hay muchas formas de ayudarnos, pero una muy importante es haciéndose socio del Club de Amigos, bueno, pues ayudándonos económicamente a seguir hacia adelante. También hay gente que dice, bueno, pues yo un socio, pues no me quiero comprometer a una cuota recurrente, quiero hacer donaciones cuando buenamente pueda, pues también se puede hacer. Y otra forma también de ayudar, y además es una forma muy bonita, es regalar los libros de Ana Catalina de Emery, como ha hecho Julio, pues en este caso que se acerca el Día del Padre, pues regalárselo a todos, bueno, pues cada uno de nuestros padres, porque es una lectura preciosa, también ahora que se acerca la Semana Santa. Es otra forma de ayudarnos, que es a través de comprar nuestro merchandising, como en el caso de los libros de Ana Catalina de Emery. Así que solo me queda decirles que gracias a todas las personas que se han hecho socio o que nos ayuden haciendo esas donaciones, que gracias por ayudarnos, por hacer este proyecto que cada vez seamos más fuertes, que vayamos creciendo poquito a poco, y animar a todas aquellas personas, como he dicho, que nos ven día a día, que les gusta lo que hacemos, que nos siguen, que nos han animado a hacerlo, pues que se animen, que nos llamen al 91616 y que nos pregunten, porque ahora antes de bajar para acá he colgado con una señora que no sabía lo que era el Club de Amigos, que le habían hablado otras amigas suyas de lo que era el Todo Televisión, que estaba encantada y que qué forma era para ayudarnos. Pues aquí lo tienen, estas tres formas. Una es haciéndose socio, otra las donaciones puntuales y otra pues acudiendo a nuestras actividades o comprando nuestros productos. Es muy sencillo, Natalia. Y otra cosa que nos gusta mucho es ese boca a boca, el empezar a hablar, a consultar y a que nos difundan un poquito. Totalmente, siempre además lo dice don Luis del Pino en las mañanas en Libertad, que dice que esas personas, que hay muchas personas que nos siguen pero que económicamente no se lo puede permitir, pues esa es otra ayuda que también nos hace muchísima falta, que hablen de nosotros. Pues Paula, muchísimas gracias a ti también y a toda la labor del Club de Amigos. Gracias, Natalia, un abrazo fuerte. Nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria y en la vuelta seguimos analizando muchos de esos temas que hemos dejado a medias en el último tramo del programa. Pues son 2:25 del mediodía, habíamos abierto muchos melones, muchos temas que habíamos dejado sin cerrar, por ir a lo más reciente que habíamos dado, esas declaraciones de Santiago Abascal desde el Espinar dentro de esa pre-campaña electoral en Castilla y León. Tenemos aquí a Ignacio Oces. Ese acuerdo, ese documento que el Partido Popular ha hecho público con 10 puntos, aunque luego sí que es verdad que había más subpuntos, ¿qué parece desde Vox? Escuchábamos a Santiago Abascal ayer en una entrevista en televisión, no le terminaba de convencer mucho. Bueno, sin duda que no nos convence. De hecho, por lo que parece, tampoco convence a todo el Partido Popular, porque hoy hemos sabido que el PP andaluz ha dicho que no se va a sujetar, que no se va a someter a ese supuesto documento interno del Partido Popular Nacional, es decir, el de Génova. Bueno, a nosotros nos parece un documento nefasto, porque algunas de sus cláusulas vienen a decir algo así, que todo acuerdo, que toda negociación se tiene que someter a la legalidad. Bueno, y aquí podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué entiende el Partido Popular por legalidad? Porque claro, si lo que quiere decir es no modificar ni una sola ley del Partido Socialista, como ellos siempre hacen, con nosotros efectivamente no van a poder negociar, porque nosotros lo que queremos es cambiar y modificar las leyes, para empezar, las socialistas, y muchas de las anteriores también, precisamente que no reportan ningún beneficio, ningún bien al conjunto de los españoles. Por tanto, los que tienen que aclarar realmente el contenido
y las connotaciones de ese documento es el Partido Popular. Nosotros hablamos siempre con suma claridad. Nosotros lo que estamos diciendo es que una vez hemos llegado a este punto de las negociaciones, donde no hay claridad, y que hay que hablar otra vez a los españoles con suma claridad, decimos, primer documento, primer escenario de negociación, los puntos programáticos, es decir, los puntos del ideario y cuáles van a ser las cláusulas para verificar que eso que se ha acordado se va a cumplir. Oye, algo muy sencillo, yo creo que todos los españoles están de acuerdo con nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué puntos? Pero no con frases de mejoraremos, ¿no? Que no dicen nada. No, se modifica el artículo 8 de la ley tal en el sentido para que los extremeños puedan... Ese es el contenido al que tenemos que llegar. Ese es el acuerdo al que hay que llegar. Porque, por desgracia, el Partido Popular, siempre que hemos llegado a un acuerdo, luego se ha llenado de excusas internas, siempre, para decir, no, es que esto no viene bien, esto por favor dejarlo para la próxima semana, para el mes que viene. Oiga, pero que viene en nuestro acuerdo. Bueno, y aparte, hay algunos puntos coincidentes en el programa del Partido Popular y coincidentes con nuestro programa. ¿Y tan difícil es ya para empezar a exigir eso que con lo que nosotros hemos concluido a las elecciones? Si es coincidente en algunos puntos con lo del Partido Popular, eso tendría que ser facilísimo. Bueno, pues no lo está siendo. Pero el primer escenario, el del programa, el de las cuestiones concretas que se van a modificar. Y luego se habla en el segundo escenario de qué personas y de qué partidos, evidentemente del PP y de Vox, van a ejecutar eso que se ha acordado en los diferentes sectores, en los diferentes puntos del acuerdo programático. Y esto es muy sencillo. Por tanto, ahora la pelota está en el Partido Popular, es si realmente lo que quiere es cumplir la parte de su programa que es coincidente con la nuestra y luego, en proporción a los votos que hemos obtenido, tener un acuerdo de PP Vox para mejorar la vida de los extremeños y de los aragoneses, por ahora, y luego los castellanos y leoneses. A ver, yo tengo la sensación de que este documento está hecho para desencallar unas negociaciones y para unificar unos criterios. No fuera caso que no se llegara a un acuerdo en Extremadura bajo las mismas prismas que se llega a un acuerdo sin problema en Valencia o que se puede llegar a un acuerdo sin problema en Aragón, que no dejaría de ser chocante porque el PP, aunque se empeñen en no parecerlo, es un partido de ámbito nacional. Una vez sentada esta premisa, viene la segunda parte. La actuación esta, que es mi duda, ¿es intencional? O sea, ¿está hecha con mala leche para ponerle el dedo en el ojo a Vox, con lo cual no consigues el primer objetivo, que era engrasar unas negociaciones, o simplemente es una chapuza, que es la otra posibilidad? Porque a veces presuponemos que un señor, por depender de un partido político con historia, tiene cabeza, sabe escribir, sabe hablar y sabe leer. Y, en fin, esto creo que es mucho suponer. ¿Por qué digo eso? Porque yo sí quiero negociar algo, vamos a suponer, para no poner el caso político de Ignacio, pondré al otro Ignacio, quiero negociar algo con Ignacio, para desencallar lo que a nuestro alrededor la están liando. Puedo hacer un documento, pero te lo paso a ti. ¿Cómo lo ves? Me toca las narices el punto 3. Bueno, a mí me toca el 4. Lo arreglamos. ¿Lo ves? Pues lo desencallamos. ¿Quién lo presenta? Yo, vale, o tú, o una tía mía. ¿Cómo? Se negocia. Porque si no, el objetivo primero, que era desencallar unas negociaciones, pues no obedece al objetivo primero. Más. Entonces, vuelvo a la pregunta que no contestaré yo. Creo que no me la contestará nadie. ¿Está hecho así intencionalmente o simplemente está hecho así porque lo ha hecho un chapuzas? Es que yo creo que hay un problema de lost in translation. Es decir, ¿cuál es el objetivo último de todo esto? ¿Y qué han dicho las urnas? Que hay que escuchar. O sea, yo creo que hay que escuchar muchísimo más lo que dice la gente y no traérnoslo a nuestro discurso, sino escuchar lo que ha dicho las urnas en Extremadura y lo que han dicho las urnas en Aragón y lo que previsiblemente van a decir en Castilla y León. Y es que los ciudadanos están hablando mediante su voto. Y ese voto lo que está diciendo es que tanto PP como Vox se
tienen que llegar a acuerdos y tienen que llegar a acuerdos para conformar gobierno, con los porcentajes que corresponda o no. Pero la situación es que al final nos perdemos bueno, es que son cartas a la ciudadanía como las de Pedro Sánchez, ¿no? Yo mando documentos y los filtro y hago cosas y entonces a partir de ahí la opinión pública genera ideas y sobre esas ideas, y en lugar de ir a un terreno mucho más sencillo, como yo creo que Francas ha puesto un ejemplo perfecto, que tiene que ver con cómo se tiene que llevar una negociación. Yo negocio contigo y nos pasamos un documento y llegamos a acuerdos y luego cuando el acuerdo está cerrado lo comentamos. Creo que es muy provechoso que ha trascendido que tanto Abascal y Feijóo tuvieron una conversación el pasado domingo y, dicho por ambas partes, que fue provechosa, pues sigamos trabajando en esa línea y conformemos los gobiernos ya. Porque al final, o sea, estamos perdiendo el tiempo en ayudar a los ciudadanos, que es lo que tienen que hacer los políticos. Y entonces, en ese punto de trabajo es donde hay que estar. Entonces, por tacticismo, poder alargarlo, o no por tacticismo, pero por la razón que sea, poder alargarlo, porque tenemos otras elecciones ahora, que vamos a tener que esperar hasta que acaben las de Andalucía para terminar de cerrar todo esto. O sea, no se puede. Yo creo que debe ser mucho más ágil. No se puede porque hay que decir Extremadura. Extremadura tendrá que ser antes. Tiene un efecto secundario todavía peor del que has dicho, que es que das carnaza al enemigo. Sí, claro. Ya, pero a mí me resulta difícil de pensar que Feijóo, que se lance al día siguiente de hablar con Abascal en una conversación que titulan de productiva y fructífera y tal, a lanzar por su cuenta un decálogo de tal, pues vaya conversación. Es decir, yo creo que cuando hablas con alguien y dices, oye, ¿cómo te parece que hagamos las cosas? Es decir, ¿te parece bien que yo que ponga encima de la mesa una serie de cuestiones de nuestro partido y tú sobre eso opinas? No sé, ahí me pierdo un poco, pues, indudablemente, porque nadie lo sabe, tal. Y si no es un poco raro, o sea, lanzarte a la aventura de sacar una especie de catálogo donde prácticamente al otro que le dejas, es decir, si no suscribes esos puntos que son muchos de ellos generalistas y algunos no tan generalistas, sino con otra intención, pues le dejas en una posición muy dudosa, ¿no? Es decir, porque aquí, vamos a ver, ha habido, yo quizá, se puede entender como un golpe de timón de Feijóo dentro del partido, porque esto parecía una confederación de varones regionales, ¿no? Es decir, donde cada uno iba por su cuenta, hacía lo que le daba la gana, pactaba. Hombre, se supone, como decías tú, que es un partido nacional y que tiene que tener una estrategia y un discurso y un programa en general para toda España, que eso estaba en discusión. Y luego tomar la iniciativa política, que también yo creo que gente de la derecha le achaca a Feijóo que tiene poca iniciativa, ¿no? Y bueno, pues se dedica y de pronto pues aparece ahí con una especie de decálogo que lo único que ha hecho es poner, quizá a lo mejor desde el punto de vista político ha sido inoportuno, no lo sé. Es decir, bueno, ahora lo que se trata es de encauzar la negociación y, como muy bien ha dicho Ignacio, estoy totalmente de acuerdo con él, aquí se trata no de hablar de que la unidad de España, que es que me parece que como si fuésemos todos tontos y estuviésemos en contra de la unidad de España y no sé qué. Es decir, aquí lo que se trata es de poner los artículos, los puntos, tal, de forma absolutamente concreta. Vamos a derogar estas leyes y vamos a poner, en fin, el espíritu nuestro es que esto se materialice en un artículo que diga no sé qué, que vamos a cambiar en el tema, por ejemplo, forestal, ¿no? En el tema de los incendios, en el tema de la agricultura, en el tema no sé qué, o por ejemplo en el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, aquí todo el mundo tiene competencias, porque es verdad que las leyes del Estado las hace o las propone el Gobierno Nacional y salen sancionadas por las Cortes y son muy malas, pero también es verdad que hay una parte de la vivienda que está transferida a las comunidades autónomas, desde los planes urbanísticos a un montón de cosas, y ahí pues realmente el déficit de vivienda es clamoroso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser concretos, o se resuelven los problemas de la gente verdaderamente de la A a la Z, o si no, lo único que vamos a hacer es crear más frustración. Es decir, bueno, pues es que han llegado a un acuerdo y parece que todo sigue igual, que no hay cambios desde el punto de vista de las políticas de fondo que necesita este país, y eso yo creo que llevaría a un estado casi de desesperación de mucha gente que espera como agua de mayo que un gobierno Partido Popular
cuidado, que parece ser evidente también que la gente no quiere darle la mayoría absoluta, que será por algo. Y Vox, que parece que es un activo que pujante y al alza, pues gobiernen este país y cambien la página, ¿no? Vamos con otro melón que habíamos dejado a medias, que era esa nueva denuncia a Íñigo Errejón. Comentábamos, habría sido una segunda denunciante la que habría denunciado a Íñigo Errejón, de nuevo por supuestos abusos sexuales. ¿Qué os parece? ¿Os sorprende? ¿No os sorprende? Elisa Mouliá en un primer momento se había quitado, había apartado de la causa, pero había vuelto de nuevo a retomar y parece que ese grito de auxilio que pedía al resto de mujeres que se habían sentido acosadas por Íñigo Errejón ha surtido su efecto porque una nueva mujer ha dado un paso más y le ha denunciado. Bueno, la nueva mujer se sabe el relato también. Entonces, yo tengo claro que no soy mujer, porque viendo los dos relatos no me identifico con ninguna opción de los dos, tanto de la tal Mouliá como de la ahora ignota, porque no sabemos quién es, porque no quiere que se sepa. A partir de ahí, lo único que me hace pensar, o que me hace, diríamos, confirmar un comportamiento, por decirlo suavemente, deshonesto del señor Errejón, es su propia confesión en una carta, que eso no hay quien se lo quite. O sea, él dijo en una carta que tenía que cambiar sus comportamientos, después hay quien ha dicho que estaba hablando de otra cosa, ¿no? Ahí todo el mundo entendió que estaba hablando del tema de algún que otro producto por la nariz o por sitio parecido y del comportamiento con féminas. Eso es lo que pareció. Entonces, supongo que si ese señor, él mismo dijo que tenía que ir a una terapia, es que su comportamiento distaba mucho de lo correcto y por tanto no me extraña que vayan saliendo distintas chicas y digan distintas cosas, pero con un comportamiento muy peculiar, que no entraré en detalles. Lo que me ha chocado a mí es que dicen que el segundo caso son 24 días después del primero. Entonces yo ahora no recuerdo si el primer caso, el de la Mouliá, cuando se sabe es inmediatamente después de que se produce o mucho más tarde. Porque eso querría decir que el segundo comportamiento es una vez reconocido los malos comportamientos de ese chico y una vez dimitido de todo. Y entonces me parece que estaríamos mucho peor. Sí, son todo cosas de hace años. O sea, es todo muy viejo. Elisa Mouliá no denunció al día siguiente de que ocurriese todo eso. Bueno, ni a la semana siguiente. No. Vale, pues entonces espérate que pueden salir más o no. Sí, bueno. Pero en fin, me parece que para eso en España hay una vía bastante buena, que es la vía judicial, y que ahí hay que demostrar las cosas y no basta con decir solo. Hay que demostrar algo. Yo lo que veo es que es una de las paradojas que tiene la vida y que este señor, con toda su formación política, ha negado siempre la presunción de inocencia. Siempre la han negado. Porque en España, desde que se aprobó la Ley Orgánica de Violencia de Género, ya se quitó la presunción de inocencia cuando quien denuncia... Para algunos. Para algunos, sí, pero cuando denuncia a una mujer. Cuando denuncia a una mujer. Y eso es lo primero que quiero resaltar. Lo segundo es que ha habido un aumento muy significativo de agresiones sexuales en España en los últimos años. De hecho, más de un 336% desde el año 2016 aquí, por ejemplo, en Cataluña. Y que más del 50% de los agresores sexuales son extranjeros. Y de esto nadie quiere hablar. Tampoco. Cuando una persona comete una agresión sexual, la pena tiene que ser superior a la que marca hoy el Código Penal en sus diferentes formas. Pero también debe caer todo el peso de la ley cuando una persona del sexo que sea plantea una denuncia falsa a la persona que sea. Totalmente. Y nosotros esto lo hemos denunciado y lo hemos dicho una y otra vez. Pero precisamente Errejón y sus acólitos de izquierda, esta presunción de inocencia siempre la ha negado. La presunción de culpabilidad. Y ha sido su gobierno y el gobierno que él apoyó el que liberó agresores sexuales en España, a violadores sexuales. Con la ley. Eso como segundo punto. Y una tercera cuestión que quiero traer hoy. Ayer se debatió en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Podemos,
que plantea educación sexual a niños de 3, 4, 5 años, en educación infantil. Esto no es corrupción. ¿no? Esto no es corrupción. Y de un año, ¿no? Moral, corrupción. Corrupción de menores. Esto no es una incitación a la pedofilia. Es que en España hemos visto carteles anunciadores con una cara de un niño diciendo si te dice no es no. Evidentemente, pero si te dice sí y es un niño, es que hemos visto a la izquierda decir que los niños tienen que saber absolutamente de su sexualidad y que luego decidan o no si mantener relaciones sexuales, pero niños de 8, 10, 12 años. Esto es una barbaridad. Entonces quería hablar de esas tres cosas. De la presunción de inocencia, negada por estos, paradoja de la vida. Segundo, el incremento de las agresiones sexuales y el porcentaje tan mayúsculo por parte de extranjeros. Y en tercer lugar, ese incentivo a la pedofilia, a la educación sexual a niños. Ayer lo planteó Podemos y se discutió esta cuestión ayer en el Congreso de los Diputados. Se votará mañana. De todas formas, que cómo han cambiado la opinión. No sé si habéis visto hoy la encuesta de FAD sobre juventud y género. Dice el 51% de la juventud masculina ve el feminismo como una herramienta política de manipulación. Y el 38,8% del femenino también se apunta a esta tesis, ¿no? Hay un muy alto porcentaje de rechazo de las denuncias falsas. Y muchos jóvenes creen que la presunción de inocencia para los hombres no existe. Es decir, esto es un cambio muy radical con lo que había antes. Y eso es una encuesta que se ha hecho. Ha hecho una fundación que tiene prestigio, que es FAT, y donde hay un cambio brutal. Es decir, ya el feminismo la gente lo ve como una cuestión instrumental que no responde verdaderamente a un derecho, sino que se utiliza políticamente y además de forma torticera, ¿no? Porque han abusado de ello. Han abusado. Claro, es que cuando, el problema es que hay que escuchar politizas la ideología y te pasas al otro extremo, Claro, que pues entonces la gente reacciona yéndose al otro extremo. Porque... No, es que se ha utilizado instrumentalmente. O sea, de base no lo era, Y pero es que se ha utilizado instrumentalmente y esa es la realidad. Y por eso ese desapego de los jóvenes. Pues que está clarísimo. Hablábamos al inicio del programa de Yolanda Díaz porque ha presentado esa renuncia, no se va a presentar a las próximas elecciones generales, pero es que también es noticia por el caso de Julio Iglesias, y es que ayer por la tarde, el cantante anunciaba a Yolanda Díaz por calificarle de agresor sexual. La defensa de Iglesias, en manos del abogado de José Antonio Choclán, ha reclamado que se celebre un acto de conciliación con el objetivo de que la vicepresidenta reconozca expresamente el daño producido. En un primer momento, con eso le bastaría al cantante, pero de no llevarse a cabo, la vía judicial sería la elegida. Pues ayer por la noche la propia Yolanda Díaz se pronunciaba con respecto a esta noticia y decía lo siguiente. Increíble. Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. Pues no se van a callar, de momento no rectifica, veremos a ver qué recorrido tiene esta tensa relación entre Julio Iglesias que no puede quedar y Yolanda impune, Díaz. no puede quedar impune esto. Que parece que ella no va a recular, pero Julio Iglesias también llevará por la vía de lo penal, por la vía judicial, todo este asunto. Abrimos página internacional porque ayer Donald Trump tenía una cita muy importante. Ya saben, se celebraba este discurso del Estado de la Unión, toda una tradición en la que hace balance de todo lo ocurrido en el último año en Estados Unidos. Es más, fue el más largo de la historia porque estuvo hablando durante 107 minutos. Uno de los temas que más esperaba era Irán y decía lo siguiente. Tras el martillo de medianoche, se advirtió a Irán de que no realizasen intentos para reconstruir su programa de armas, en especial nucleares. Sin embargo, continúan. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos oído las palabras mágicas. No construiremos un arma nuclear. Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia. Pero dejo una cosa clara. Nunca permitiré que el sponsor número 1 del terror tenga un arma nuclear. No dejaré que ocurra. Y uno de los temas que más controversia ha suscitado dentro de la Cámara ha sido la inmigración y todo lo que tiene que ver con las fronteras. Donald Trump hacía una clara petición. Así que esta noche invito a todo representante a que se una a mi administración al reafirmar un principio fundamental.
Si estáis de acuerdo con esta proclamación, levantaos y mostrad vuestro apoyo. El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a inmigrantes ilegales. Y como han visto, los demócratas no se levantaban. Otro tema también polémico de los últimos meses en Estados Unidos era ese anuncio de Donald Trump en el que avisaba esa prohibición de cambio de sexo para los menores. Volvía a decirlo. Seguro que todos podemos estar de acuerdo en que no se puede permitir quitarle a los niños de los brazos de sus padres y cambiarles de género contra la voluntad de los padres. ¿Quién se creería esto? Tenemos que prohibirlo inmediatamente. Mirad, nadie se levanta. Esta gente está loca. Os lo digo, están locos. Es increíble. Qué suerte que tengamos gente como esta en nuestro país. Pero los paramos a tiempo, ¿eh? Pues 1 hora, 47 minutos de discurso, como les decía, el más largo de la historia, en el que ha habido tiempo para debatir, para hablar de muchos temas que se han puesto sobre la mesa. Ignacio Vasco. Sí, yo algún tema más que a mí me ha parecido muy interesante cuando he estado leyendo sobre el discurso, los temas relacionados con la economía, a lo mejor es mi área, pero que tiene que ver con medidas realmente dinamizadoras de la economía en el país, como son que los centros de proceso de datos o las grandes tecnológicas generen su propia energía, que me parece una idea muy potente y muy extrapolable a muchos países, es decir, que las infraestructuras necesarias para un centro de proceso de datos sean pagadas y gestionadas desde las propias compañías que tienen esas necesidades. Eso también ayuda a que el desarrollo de las redes, etcétera, etcétera, vaya acompasado con la economía y no sea algo que se deje solo a los estados. Ha relacionado mucho, y me parece muy interesante también, el tema arancelario con el tema de la renta de las personas. Es decir, si yo obtengo dinero de los aranceles, ese dinero tiene que ser para reducir los impuestos de mis nacionales. Y me parece otro planteamiento a poner encima de la mesa muy interesante y también muy extrapolable. Y bueno, al final es anecdótico lo de los 107 minutos, pero tiene que ver con que ha ido con medidas concretas y con temas concretos a contárselos. Y más allá de solo el tinte electoralista, que creo que es importante, por supuesto, porque hay elecciones ahora de midterm en Estados Unidos, bueno, a final de este año, pero lo que viene a plantear es que son medidas concretas para hacer crecer. Bueno, tenía delante a los magistrados del Supremo que estaban allí escuchándole y ya les ha dicho que cree que se han equivocado en los aranceles que le han echado para atrás, pero también él tiene la potestad y hay leyes con las que puede intervenir. Creo que son temas bastante interesantes y temas muy desarrollables, o sea que todos, y además muchos de ellos son extrapolables para darnos ideas de por dónde debe ir en los próximos años el desarrollo económico. Arturo, ¿con algún titular te quedas de ese discurso, ese largo discurso de Donald Trump, que, como bien decía Ignacio, bueno, pues ha sido largo, pero ha ido con puntos concretos? No sé, quizá estos de enfrente están locos, ¿no? Sin duda. Bueno, pues un Donald Trump que aseguraba al acabar ese discurso que Estados Unidos está ante su edad dorada. Con el discurso de Donald Trump hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme durante estas 2 horas. Gracias a ustedes también. Ya saben, yo les cito, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía, aquí, dando caña. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.